Ok, nuevamente, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a continuar, o vamos más bien a iniciar con una nueva serie de lecciones que abarcan el curso comunicativo básico superior. Esta es la lección número 1 de este curso. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar o vamos a tratar es acerca del tiempo verbal, the past simple o the simple past. El tiempo simple pasado o pasado simple es uno de los tiempos gramaticales más importantes que nos llevan a la comprensión y a la correcta expresión del idioma inglés. Primero que nada, vamos a entender qué es o en qué momento se ubica esta expresión. Obviamente, talking about the past es cuando utilizamos este tiempo verbal, hablar acerca del pasado o hablando acerca del pasado. Y bueno, ¿en qué parte del tiempo se ubica nuestras expresiones en past simple? Bueno, se encuentra en un tiempo específico del pasado, como vemos aquí en esta flechita. Una actividad realizada en un tiempo específico del pasado, ¿verdad? Que puede ser alguna rutina, alguna actividad, la cual se realizó y se terminó en determinado momento. El tiempo pasado simple está caracterizado por la terminación ed que se le agrega a los verbos de la forma infinitiva. Todos los verbos en inglés, cuando queremos hablar en pasado, se les agrega una terminación ed, la cual tiene una pronunciación específica, la cual estaremos abordando en otra ocasión. Pero hoy vamos a ver precisamente cómo se conforma esta forma gramatical en este tiempo pasado. Bien, vamos a ver la definición de lo que es el pasado simple. Dice aquí, definition. The simple past, also called past simple, or past indefinite or preterite, is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about past habits and generalizations. Tiempo pasado dice que también llamado tiempo o pasado simple o pasado indefinido o pasado pretérito. Es una oración verbal que es usada para mostrarnos una acción completada y que tomó lugar en un tiempo específico del pasado, lo que decíamos hace un momento, ¿sí? El pasado simple también es frecuentemente usado para hablar acerca de hábitos del pasado o cuestiones generales, ¿sí? Del pasado. Vamos a iniciar este tema con una lectura, un reading, ¿sí? Ben's Day es esta lectura, el día de Ben. Vamos a ver qué ocurrió con estos dos personajes que tenemos aquí en pantalla. Yo lo voy a leer y posteriormente vamos a hacer algunas observaciones en esta lectura. Dice así: When I woke up this morning, I found my dog, Fox, waiting for me. He wanted me to take him for a walk. I was too hungry. So first I had breakfast. I had a glass of milk and a piece of toast. Then I washed my teeth and put on a tracksuit and a heavy coat because it was really cold outside. Fox was already impatient. We both went out and walked to the park near home. He ran and jumped and pursued some passers-by. He also destroyed some pieces of furniture somebody left on the road. I sat on a bench and all the time, wishing I could be inside my warm bed. When my hands were frozen, I decided it was time to go back home. Fox didn't want to, but I pulled hard and I managed to take him back. When we arrived at the front door, I realized I didn't have my keys with me, so we stayed out in the cold for more than an hour. Fox was happy, but I was late for work. Ok, bien, esa es una historia eh, que nos habla de una situación, nos está contando su día. Él es Bob, él es su perro, Fox. Y bueno, ustedes podrán leer con calmita y traducir o entender el contexto de esta lectura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí o para qué utilizamos esta lectura? Bueno, vemos en verde algunas palabras aquí
las cuales nos hablan acerca de verbos, acciones. Y todo lo que vemos aquí en color verde en toda la lectura son verbos, action verbs, pero están en tiempo pasado. ¿Okay? Nos está narrando un acontecimiento sucedido, ¿sí? ¿Cuándo? This morning, esta mañana, ¿sí? Todo lo que sea en tiempo pasado, esta mañana, ayer, hace una hora, hace una semana, hace un año, etcétera, está contemplado dentro del tiempo pasado simple. Aquí vemos en verde algunos verbos. Y también vemos en amarillo, ¿verdad? Una conjugación, ¿sí? En forma negativa, ¿sí? En este caso podemos ver aquí un auxiliar que es didn't y un verbo en su forma presente simple. Didn't y el verbo. Didn't want and didn't have. No quiso o no quería y didn't have, no tenía. ¿Ok? Bien. Les voy a pedir que por favor lean nuevamente, terminando este video, lean, regresen al video, lean la historia de Ben y si pueden incluso copiarlo a su cuaderno sería excelente para que practiquen escritura también. Pero lo importante es que traten de comprender el significado, no solamente la traducción literal, sino el significado de toda esta lectura. Ok, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Sí? Esta narración, como les acabo de comentar, fue en tiempo pasado. ¿Cuándo sucedió? Esta mañana, this morning. Vamos a ver grammar, vamos a ver la gramática. ¿Qué es lo que tenemos que aprender acerca de cómo escribir o hablar expresiones en tiempo pasado simple? Primero que nada, vamos a empezar a hablar de los regular verbs. Regular verbs, verbos regulares. ¿Qué son los regular verbs? Bueno, son verbos, ¿sí? Verbos que, como dice aquí, en su forma afirmativa, ¿sí? Solo se les agrega la terminación ed al final a la forma base del verbo, como por ejemplo, aquí tenemos want, wanted, o una d si el verbo termina ya en la letra e. Por ejemplo, move, moved, move, moved. Want, wanted, move, moved. ¿Ok? En la forma negativa dice questions and negative form. En las formas de pregunta y negativa, ¿sí? También usamos la forma pasada del verbo auxiliar to do, que es hacer. Y en este caso es did para las preguntas, o hice o hizo en pasado, y didn't para las expresiones negativas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Vamos a ver de este lado, del lado izquierdo, ejemplos de algunas oraciones con verbos en pasado. Por ejemplo, number one, I played soccer in the stadium yesterday. Yo jugué fútbol en el estadio ayer. She arrived to London last week. Ella llegó a Londres la semana pasada. We danced all night. Bailamos toda la noche. It happened last year. Sucedió el año pasado. Vemos aquí como la terminación ed de los verbos, ¿sí? Se agregó al verbo original, en el caso de play, que es jugar, played. En el caso de arrive, que es llegar, arrived. Aquí vemos que solamente se le agrega la D. Dance, bailar, danced. Happen, que es suceder, happened o happened. ¿Ok? Tenemos que observar también que nuestras oraciones nos indican un tiempo específico del pasado. Por ejemplo, en la primera, yesterday. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo jugó fútbol? Yesterday, ayer. ¿Cuándo llegó a Londres? Last week, la semana pasada. ¿Cuándo bailaron? ¿O cuánto tiempo bailaron? Toda la noche, all night. ¿Cuándo sucedió? Last year. Es importante aprendernos este last, que es pasado. Puede ser last year, last night, last morning, last week, last month. Y yesterday, que sería ayer. Bien. Vamos a continuar viendo unos ejemplos de gramática de los verbos regulares. Tenemos aquí, por ejemplo, affirmative is formed using the verb plus ed.
Dice que el tiempo afirmativo es formado usando el verbo más la terminación ed. Por ejemplo, I walked to the park. I walked to the park. Yo caminé al parque o caminé al parque. Es una afirmación positiva, pero en tiempo pasado. Caminé. Para preguntas, questions are made with did. Para preguntas utilizamos el auxiliar did, que es el pasado del auxiliar do, to do, como en el simple present. Y hacemos la pregunta, por ejemplo, did you walk to the park? Did you walk to the park? ¿Caminaste al parque? ¿Tú caminaste al parque? Did va al principio, recuerden el capital letter, siempre capital letter, y the question mark at the end, ¿ok? Siempre. ¿Cómo hablamos negativo en pasado? Bueno, las formas negativas están hechas con el did not o didn't, que es la contracción de did not. Did not o didn't. En este caso el negativo, I didn't walk to the park. O I did not walk to the park. Quiere decir, no caminé al parque. Todas estas oraciones están en pasado. Positivo, forma afirmativa. Question form, forma interrogativa. Y negative form, en forma negativa. ¿Okay? Hay que observar estas partes gramaticales. ¿Sí? Así es como se forman las expresiones con los regular verbs, con los verbos regulares. Pero existe otro tipo de verbos también. Y vamos a ver a continuación. Estos verbos se llaman irregular verbs. Hay una lista de verbos los cuales no se adaptan, les llamo yo los inadaptados, no se adaptan a la regla del ed, de la terminación ed. Por lo tanto, hay que cambiar totalmente su forma de escritura. En algunos es completamente diferente, en algunos cambia solo una letra, se agrega otra, en fin, pero cambia, no se les agrega ed. Para esta lista de verbos, bueno, dice aquí en affirmative form, los verbos irregulares cambian su deletreo o su escritura de la forma base del verbo, como por ejemplo run, el verbo run, que es correr, en pasado se dice ran. Hay una lista muy amplia de verbos irregulares, los cuales pues tenemos que practicar y comenzar a identificar y diferenciar de los verbos regulares. ¿Cómo formamos las preguntas y lo negativo o los enunciados negativos con irregular verbs? Bueno, igual que los ed, solamente se le agrega el pasado del verbo to do, que es did o didn't, y por supuesto de la forma de pasado pasa nuevamente a la forma infinitiva o la forma simple present. Vamos a ver unos ejemplos aquí del lado izquierdo. Por ejemplo, samples. I forgot my notebook in the school. I forgot my notebook in the school. Forgot es el tiempo pasado del verbo forget, que significa olvidar. I forgot, yo olvidé mi cuaderno en la escuela. She knew the answers of the exam. Knew es el pasado de know, que significa saber o conocer. Ella conocía las respuestas del examen. We made the dinner last afternoon. Made es el pasado del verbo make, ¿sí? Es hacer, y dice nosotros hicimos la comida la tarde pasada, la tarde anterior. It rang all the night. Sonó toda la noche. Rang es el verbo sonar para los teléfonos, ring. El presente sería ring. Como vemos aquí tenemos unos verbos irregulares. Forget cambia a forgot. Know cambia a knew. Make cambia a made. Y ring cambia a rang. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos en las tres formas, que es affirmative, question and negative. Vemos que en affirmative dice, usamos el verbo, pero su escritura cambia. Por ejemplo, I ran in the road. Yo corrí en el camino o corrí en el camino. En the question form, en la forma de pregunta, se agrega el verbo did, nuevamente al principio, did you, y tenemos aquí el verbo nuevamente en su forma presente simple, que es run. Did you run in the road? Es decir, cambia de run a run, porque el verbo to do absorbe la carga de conjugación principal, que es did.
Entonces el verbo central vuelve a ser run, lo hace descansar, por eso es un auxiliar. Did you run in the road? ¿Corriste en el camino? ¿Corriste tú en el camino? Es una pregunta. En la forma negativa agregamos did not o didn't. Negative, por ejemplo, I didn't run in the road. I didn't run in the road. Puede ser did not o puede ser didn't. Lo más común es usar el didn't. Yo no corrí en el camino. Nuevamente observamos que la carga de la conjugación la lleva el auxiliar, didn't o did not, y el verbo nuevamente vuelve a ser run en presente simple. Observen que estos cambios también ocurren en los regular verbs. Por ejemplo, aquí tenemos I walked, yo caminé, y aquí dice did you walk. El verbo walk vuelve a ser presente simple. En negativo ocurre lo mismo. I didn't walk, ¿sí? Aquí es walked o walked en pasado y walked en presente simple. ¿Por qué? Porque el didn't y el did, que es el auxiliar, cargan la conjugación de ese tiempo verbal. ¿Okay? Hasta aquí entonces vemos dos tipos de verbos, los cuales vamos a tener que conjugar en pasado, que es los regular verbs, agregando ed, y los irregular, que cambian su deletreo, y también el verbo did y didn't para conformar preguntas y expresiones en forma negativa. Bien. Vamos a regresar a la historia de Ben y vamos a tomar algunos enunciados de la lectura para observar precisamente cómo cada uno de estos verbos y cada una de estas expresiones fue conjugado en tiempo pasado. Tenemos el primer bloque de 3. Dice, he wanted me to take him for a walk. Él, ella o él quería que yo lo sacara a caminar. Then I washed my teeth. Después yo lavé mis dientes. We also destroyed some pieces of furniture. Él también destruyó algunas piezas de muebles o mueblería. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, vemos 3 verbos conjugados de el tiempo presente. En este caso son regular verbs. Wanted, wash it, and destroy it. En su forma infinitiva sería to want, que significa querer, to wash, que significa lavar, y to destroy, que significa destruir. La forma pasado simple cambia a wanted, quiso, washed, lavé, y destroyed, destruyó. ¿Sí? Veamos cómo a cada uno de ellos se les agrega la terminación ed. Vamos al siguiente bloque de 3 oraciones. I woke up this morning. Yo me desperté esta mañana. I had breakfast. Tomé el desayuno. We both went out. Juntos fuimos o salimos. ¿Sí? Salimos, went out. Es el pasado de go out. Vamos a ver los verbos en infinitivo. En este caso son irregular verbs todos. Woke, had, and went. Viene del pasado infinitivo, que es to wake up, que significa despertar. To have, que es tener. Y to go, que significa ir. Pasado simple, vemos cómo cambia el spelling de wake up a woke up. To have cambia a had. Y to go cambia a went. El pasado de ir es fue, fui, y es went. Bien, veamos el tercer y último bloque. I was too hungry. It was really cold outside. And when my hands were frozen. Yo estaba muy hambriento. Él estaba, muy frío, realmente frío afuera. Cuando mis manos estuvieron congeladas. ¿Sí? O cuando mis manos se congelaron. Aquí vemos el verbo to be, que en su forma presente simple correspondería I am. ¿Sí? I am. Pero en pasado sería I was, como lo tenemos aquí. I was. It is. It is. Pero en pasado es it was. My hands, my hands, they are. En pasado sería my hands were, they were. Aquí está el pasado de nuestros verbos to be, am, is y are. Para am y para is corresponde was.
y para are corresponde where. Hay que recordar cada uno de los pronombres que se conjugan con cada uno de ellos. I, he, she, it, y you, we, they para are. ¿Okay? Hay que recordar esta regla. Entonces vemos aquí el ejemplo de la historia de Ben, como hay diferentes enunciados con cada uno de los verbos regulares, irregulares y el verbo to be del cual estamos explicando el día de hoy. Vamos a continuar. Pero ahora es tu turno. Dice, write all the verbs you find in the past simple tense from the reading. Which of them are regular, which are irregular, and write the infinitive of the irregular verbs in the tab. Okay, please. Vamos a regresar. Bueno, yo voy a terminar aquí la explicación del video. Me quedo con los que estamos en línea para realizar esta actividad en vivo. Recuerden, ustedes pueden regresar el video para al principio la lectura que hicimos del día de Ben. Y este cuadro, por favor, lo completan en sus cuadernos, ¿sí? Van a dividir en dos partes, regular verbs de este lado y irregular verbs del lado derecho. A su vez, vamos a dividir el cuadro de regular verbs en past form and infinitive form. Y los irregular verbs en past form and infinitive form. Vamos a escribir del lado izquierdo una lista de todos los verbos que encontremos en pasado, los cuales creamos que son regulares. Y los vamos a traducir aquí, de este lado, en su forma infinitiva, es decir, en la forma simple presente. De este lado vamos a escribir todos los verbos que consideremos irregulares, incluido el verbo to be, porque el verbo to be está considerado como un verbo irregular, ya que cambia su deletreo. Y de este lado vamos a escribir su forma infinitiva, es decir, cómo se escribe en el presente simple o en la forma infinitiva. ¿Ok? Bien, esta actividad es para que la realicen, por favor. Y yo voy a detener aquí nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que en el video, en la parte de la descripción, estarán los links de los videos y las actividades que deberán realizar para ejercitar y practicar este tema que es muy importante, es fundamental, y sobre todo recuerden estar repasando sus verbos, los verbos, la lista de verbos, perdón, que les proporcioné en las clases pasadas, para estar practicando su significado y también su forma de escritura. Bueno, pues hasta aquí. Gracias por venir, por tomar esta lección. See you next time.